Bienvenidos a un nuevo video de Manco Kart. Este es un video sumamente especial. Tengo un mes jugando todos los Mario Kart, desde el de Super Nintendo hasta el Mario Kart 8 Deluxe, pasando por todos los que existen. Los he tratado de jugar en las condiciones óptimas, en la consola original, control original, juego original e incluso en una pantalla CRT. Y hoy voy a hacer el ranking definitivo, contando las características principales de cada uno de los juegos y tratando de hacer un ranking muy objetivo. Muchos de los rankings que he visto por internet me parece que son muy sencillos, valoran una sola característica de un juego para ponerlo por encima de otro. Yo voy a hacer una matriz. Es una matriz no ponderada, es una matriz ordinal y sin repeticiones. Es en verdad un método muy sencillo, pero por lo menos un poco de estructura para que no sea tan subjetivo. Y vamos a ver cuál va a ser el ganador. Anticipo que, de hecho, ni siquiera es mi Mario Kart favorito. Pero bueno, por eso traté de hacer un ranking que fuera lo más objetivo posible. ¿Cuáles son las características? Vamos a evaluar personajes, circuitos, dinámica de juego, contenido, innovación y control. A ver, personajes. Vamos a ver qué personajes trae cada uno de los juegos, cómo mejora o empeora con respecto al anterior. En la parte de circuitos, vamos a ver qué circuitos trae que son legendarios, que se recuerdan con mucho cariño, cuáles yo he disfrutado más también. Vamos a analizar asimismo la dinámica de juego. Dinámica de juego va a englobar muchas cosas. Lo primero es el balance del juego, mecánicas propias de ese juego y en general cómo se siente el juego de divertido. Vamos a ver también el contenido, contenidos extra, desbloqueables, etcétera, etcétera. Innovación. Cada uno de los Mario Kart tiene ciertas características que son muy diferentes. Cada uno tiene algo distinto, pero hay algunos que innovan más que otros. Y luego el tema del control. Control, cómo se sienten las manos. He jugado con los controles originales en todos y eso también lo voy a tomar en cuenta. También porque muchos de los rankings que existen es a través de emuladores y en realidad el feedback que tú tienes de un control original es completamente diferente. Vamos a empezar por partes. Personajes. Así como quedó el ranking. Evidentemente Mario Kart 8 Deluxe gana. Personajes. Claramente Mario Kart 8 Deluxe no solamente tiene los personajes de Mario, sino que incorpora pues personajes de otras sagas. Y creo que eso le da muchísimos puntos. El roster del Mario Kart de Wii me parece que es el segundo mejor. Además, por la manera en que se desbloquean, me parece que es muy amplio. Creo que está súper bien hecho. Igualmente, el de Double Dash parece que está muy bien. Bueno, obviamente la característica principal de Double Dash es que puedan participar dos jugadores en cada kart. Pero más allá de eso, y lo vamos a tocar también el tema de innovación, que cada uno tenga la personalidad de tener su propio ítem, creo que le agrega muchísimo y es una lástima que ninguno más lo haga, que el World no lo haga. Me parece una dinámica súper interesante. Y bueno, luego están los demás, que es difícil de rankear. Estoy haciendo una matriz ordinal, pero que no se repite. Entonces, alguno tiene que quedar de último. El Super Circuit de GBA me parece que no innova nada con respecto al de Super. Si no, van a ver que en verdad, no solamente en temas de personajes, sino prácticamente todo lo considero incluso peor que el de Super Nintendo. Es básicamente un reciclaje, pero aquí definitivamente el Mario Kart 8 Deluxe es quien tiene la de ganar. Circuitos. Ok, polémico. Creo que el de TDS tiene los mejores circuitos de todos. Está en mis circuitos favoritos. Está el circuito de la fortaleza aérea, que me parece espectacular. El pinball de Waluigi me parece increíble.
tiene definitivamente circuitos súper buenos. Y aparte, incorpora los circuitos retro y súper bien hechos. Porque el GBA, el Super Circuit, si bien tiene las pistas originales, si no me equivoco, tiene todas, de hecho, las pistas originales del Super Nintendo, parece que no siento que las recree muy bien. En cambio, las de DS, claro, las pasa obviamente a 3D, pero me parece que las hace tan bien hechas, es impresionante. Entonces, no solamente trae los circuitos retro y ya como que impone eso para que el resto siga incluyendo una serie de circuitos propios y luego circuitos también reciclados, sino también que los circuitos propios son espectaculares. Los circuitos de Double Dash también me parecen súper interesantes. El Baby Park, que es un círculo, es espectacular. En la montaña Donkey Kong es buenísima. Es un poco más limitado que el de DS en cantidad, pero me parecen muy buenos. Los de Wii también me parecen espectaculares. La mejor pradera Mumu, buenísimo, con la vaca. En general, el de Wii a mí me encanta y me parece que los circuitos propios que trae están muy bien hechos y que también recrea muy bien los circuitos retro. Polémico tener en el cuarto lugar al 8 Deluxe. O sea, si lo vemos al día de hoy, tiene demasiadas pistas. Las últimas que se incorporaron creo que no son tan interesantes como las primeras. A mí sinceramente las pistas de Wii me parecen que son muy espectaculares, pero prefiero la creatividad de un pinball de Waluigi, la creatividad de la fortaleza aérea, entre otros. Y de nuevo, Super Circuit me parece que queda muy corto. Creo que las pistas que trae son muy poco creativas y además las pistas retro no las hace muy bien. Ok, bien, dinámica. La dinámica de juego del Double Dash es espectacular, ¿sí? Por el simple hecho de tener los dos jugadores, eso ya le da por supuesto todos los puntos. El de Wii, sin embargo, me parece que tiene el mejor balance, que es muy fácil poder recomponerse si vas mal. Me parece que siempre hay como un grupo, no se separan tanto. Creo que la dinámica es súper divertida. Creo que los objetos que tiene son súper divertidos también. Incluso me parece que tiene una mejor dinámica que el Mario Kart 8 Deluxe. Creo que también hay mucho meta. O sea, las personas con las que uno juega Mario Kart saben jugar muy bien Mario Kart. No tanto en The Wii en su momento, probablemente también, tal vez, pero siento que el de Wii es un poco más balanceado y es más fácil incluso para una persona que está entrando al juego. Bueno, ya vamos a ver el tema de conducción. El tema de conducción también me parece muy interesante y toda la dinámica que se genera durante el juego me parece que está súper bien implementada y que es muy divertida. De nuevo, el Super Circuit de GBA me parece que es muy fácil, me parece que es muy sencillo. Y estoy colocando en el cuarto lugar al de Super Nintendo, porque la dinámica me parece interesante. Es muy retador. Es muy retador porque el control es muy complicado. Entonces, para poder incluso ganar las copas en 100cc, tienes que jugarlas muchísimas veces. Muchísimas veces. También la dinámica de juego afecta que son 5 vueltas por pista. Entonces, estás constantemente aprendiéndote el circuito. Tienes que memorizarlo prácticamente para poder hacerlo. Es demasiado técnico, entre comillas, porque en verdad lo que pasa es que está muy limitado. El control es muy sencillo. Entonces, tienes que ser muy preciso. También me parece muy evidente la manera en que están hechos los circuitos para que tengas que aprendértelos bien. Hay píxeles, literalmente hay píxeles que te hacen caer y están superpuestos en el lugar en el que vas a derrapar, o si atajas mal te vas a caer. Me parece que la dinámica del juego es muy interesante de la de Super Nintendo. Entonces por eso está ahí con esos 5 puntazos. El Mario Kart 7 en personajes, circuitos y dinámica está ahí bastante intermedio. El de 64 no hemos hablado tampoco mucho. Están en un ranking bastante intermedio. Contenido. El contenido de Wii me parece buenísimo.
Pero el contenido de DS me parece todavía mucho mejor. Acá incorporaron algo que hasta muchísimos años después con el Mario World implementaron, que son las misiones. Entonces no solamente tiene la parte de el contenido de los circuitos espejo, y el versus, etcétera, etcétera. Bueno, DS por sus características también, conectarse en varios DS, etcétera. Sino que tiene también el tema de las misiones, y con rankings y tal, y con jefes. Es súper interesante. El contenido para mí del DS es el mejor. Hasta que viene el Word a cambiarlo absolutamente todo, por supuesto. El contenido de Wii también parece muy interesante. Me parece que también la manera en que se desbloquean el contenido extra y la cantidad de contenido extra que tiene, me parece súper interesante. El tema de desbloquear los cards, de desbloquear a los personajes, me parece que está súper bien. El contenido de Mario Kart 8 Deluxe se fue agregando con el tiempo, pero en verdad lo que se hicieron fue agregar pistas, no modos de juego, los modos de juego de batalla. O sea, es que incluso está recortado si lo comparamos con el DS, porque no tiene el tema de las misiones. Entonces, yo creo que el contenido de Mario Kart 8 Deluxe, de hecho, podría estar incluso más abajo por lo que se esperaba, porque al final el contenido de Mario Kart 8 Deluxe, si se compara modos de juego con el de GameCube, por ejemplo, es prácticamente lo mismo, ¿no? Es muy similar. Entonces, para un juego que se lanzó en la Wii U, creo que se podría esperar un poco más. Y bueno, los DLCs, bueno, fueron agregando, pero lo que agregaron eran personajes y pistas, no tanto modos de juego. El Mario Kart de Super Nintendo acá no hay manera de justificarlo. Bueno, claro, las limitaciones que tenían en la época, por supuesto, pero imposible ponerlo más arriba, porque básicamente pues tenía las pistas que tenía y listo. Sí, poco que decir acá. Innovación. Otra sorpresa. Pues el más innovador tiene que ser el Super Nintendo, ¿no? Porque fue el que empezó absolutamente todo. Inicialmente no iba a empezar con los personajes de Mario, iban a ser otros personajes, tiene una historia muy interesante, utiliza el modo 7 de Super Nintendo. Bueno, pues sentó la base de todo lo demás, es el juego, por ende, más innovador, ¿no? Luego está el de DS, el de DS nuevamente destacando. Por primera vez tiene tema de online, y eso pues obviamente abre muchísimo. El Double Dash tiene todo el tema de innovación de los dos jugadores. Podría estar un poco más arriba, probablemente, sí, probablemente podría estar encima del de DS en este punto, pero fue bastante innovador y creo que en tercer lugar está muy bien. Mario Kart 8 Deluxe, bueno, creo que incluso podría haberlo puesto un poco más abajo por lo que decía antes. Creo que no agrega, en verdad, mucho. Ahora, sí agrega en temas de control, pero bueno, hay ya una categoría para control. Es complicado. El que menos innova definitivamente, eso sí lo tengo claro, es el de Game Boy Advance. El de Game Boy Advance es muy poco innovador, es reciclar los personajes del Super Nintendo, los circuitos son muy poco inspirados, no tiene más modo de juego, en verdad, creo que es muy sencillo. Y el Mario Kart 7, como han podido ver, está en los rankings muy abajo. Me duele mucho, 3DS es mi consola favorita. La verdad es que visualmente me parece espectacular el Mario Kart 7. A mí me gusta mucho tener el 3D a tope de la 3DS. Entonces cuando tiran, por ejemplo, la tinta, el efecto que crea, es buenísimo. O sea, en general yo creo que el 3D de Mario Kart 7 es de los mejores implementados en todo el catálogo de 3DS. Pero pues el 3DS ya es una característica en sí misma de la consola, no exactamente del juego. Entonces, bueno, por eso está muy abajo. Y el de Wii sí me parece que es muy poco innovador. Está muy bien implementado desde mi punto de vista. Básicamente todo lo que hace lo hace demasiado bien, pero en verdad no es tan innovador. El de 64, por supuesto, pues el primero en 3D tiene que estar más arriba que el de Wii, simplemente por eso. El de Wii implementa el tema del control
con el wheel, con la manivela, pero no es en verdad algo que yo creo que la mayoría de gente no usó. Nada, aquí me quedo satisfecho con que el Super Circuit definitivamente es el menos innovador y el de NES, por ser el primero, fue el más innovador. Y por último, tema de control. Esto también puede ser muy polémico y va a depender mucho de sensaciones y creo que es muy subjetivo. Pero creo que el control del de Wii es el mejor implementado, incluso más que el de Mario Kart 8. Me parece que la manera de hacer el derrape es mucho más accesible, es mucho más simple, pero en el buen sentido. El Mario Kart de DS me parece que tiene un control espectacular, es súper responsivo para hacer de DS. El control responde inmediato, es muy bueno. No me gusta eso sí tanto en el DS, la manera de hacer los derrapes como en el Double Dash, que es dándole como para el lado contrario. De hecho es un poco incómodo en el control cuando tú estás jugando en la DS. Yo jugué en una DS Lite, bueno, en las grandes, en verdad no me acuerdo cuál es. Y aún así me parecía un poco incómodo. El de Wii creo que derrapa deliciosamente y se mueve súper bien. El Mario Kart 8 por supuesto es una delicia, tiene un control muy bien implementado y tiene cosas súper interesantes que no entiendo cómo antes no lo implementaron en los otros. Parece una locura que hayan implementado hasta el 8 el tema de saltar y que cuando saltes, si saltas en un saltito en cierto punto y caes, se haga un turbo. Eso era una mecánica que pudieron haber implementado desde mucho tiempo antes, porque ya estaba incluso en el D64 el tema de saltar, pero hasta donde yo sé al menos no generaba ese turbo, al menos como lo implementa el Mario Kart 8. Entonces en ese sentido me parece que está súper bien. El tema de ir por debajo del agua me parece que no agrega nada prácticamente a la conducción, está desperdiciado. Igualmente en el Mario Kart 7. En el Mario Kart 7, tema de volar, además de ser, digamos, espectacular, en verdad no creo que agregue mucho. Y el Super Circuit, de nuevo, el control me parece pésimo. Me parece mejor el de Super Nintendo, siendo más limitado, porque es más desafiante. El de Game Boy Advance es muy sencillo. Me parece que es un juego muy fácil. Y el control me parece que no está tan bien implementado, me parece que es más bien torpe. Y ya no está la excusa de la limitación. Creo que en GBA se pudieron haber hecho. Recuerdo haber jugado V-Rally en Game Boy Advance y tenía un control espectacular, un juego de rally buenísimo. Entonces no tiene la excusa del de Super Nintendo. A nivel de control como tal, el control de la consola, el control de GameCube para mí es el mejor de todas las consolas de Nintendo. Parece buenísimo, me encanta. Pero lo cierto del caso es que en el juego prefiero el 8, prefiero el DS y prefiero el de Wii también. Eso, de nuevo, todo este ranking es súper subjetivo. El tema del control también pues, dependerá mucho de gustos. Pero así es como lo veo. ¿Cómo quedamos entonces? Si hacemos la sumatoria, el Mario Kart de Wii sería el primer lugar con 38 puntos, con un solo punto de diferencia. El Mario Kart de DS con 37 y luego empatados en 36 puntos el 8 Deluxe, el Double Dash. Luego continuaría el de 64 ya bastante abajo. Todos estos están súper cerca en verdad. O sea, son 2 de diferencia entre el cuarto lugar y el primero. Pero luego ya hay un salto grande de 10 puntos al Mario Kart 64. Luego el de NES con 20 puntos. Y ya en últimos lugares Mario Kart 7 que podría estar más arriba, no lo sé. Es que el 3DS me encanta, pero es que lo cierto del caso es que no es tan divertido. Y el Mario Kart Super Circuit de GBA, pues prácticamente de último en todos, menos en temas de contenido, porque pues sí tiene más contenido que Mario Kart de Super Nintendo, definitivamente. Entonces es así como queda. Si analizamos entonces el Mario Kart de Wii
el único que está ganando, que quedó de primero, es en el control. Pero en lo demás fue más estable. En temas de innovación también lo perjudicó mucho. El Mario Kart DS, a pesar de tener contenido y circuitos en 8, es un poco menos constante, teniendo una dinámica del juego un poco más baja y personajes también un poco más bajos. El Double Dash ganó en dinámica de juego, pero estuvo también bastante bajo en otros, como en contenido y en temas de control. Y bueno, en los personajes ganó el de Switch, un poco la misma historia, ¿no? Circuitos, temas de innovación, yo creo que aquí pesa mucho. Creo que podría ser mucho más innovador y no lo fue. Yo sé que sin duda alguna muchas personas pondrán, sin ni siquiera pensar, el Mario Kart 8 Deluxe de primer lugar. Está bien, es perfecto, es la opinión de cada quien, pero yo creo que sí, le falta un poco de innovación. Pasar de uno a otro, si tú ves la innovación que tuvo el de 64, por ejemplo, vamos a ver, yo diría que debería estar más arriba en innovación Mario Kart 64, ahora que lo veo desde esta perspectiva, porque es que el paso de 2D a 3D fue brutal. Pero bueno, tiene que ver también más con la tecnología que en el juego en sí. Y listo, ese es el ranking. Mario Kart Wii DS en primero y segundo lugar, y luego en tercer lugar Double Dash y Mario Kart 8 Deluxe. Cuéntenme ustedes qué opinan. Muchas gracias.